La caja de madera, 7 años de oscuridad. Imagina que el mundo, en un solo instante, se reduce a las dimensiones de un ataúd, que el aire que respiras es denso, viciado por tu propio miedo, que el silencio es tan absoluto que el latido de tu propio corazón se convierte en un tambor atronador. Ahora imagina que esto no dura minutos, ni horas, ni siquiera días. Imagina que esta es tu realidad durante 2555 días. Esta no es una pesadilla hipotética. Esta es la historia real de Colleen Stan. Una joven que buscaba libertad y encontró la peor de las prisiones. Una historia donde los monstruos no viven bajo la cama, sino que la construyen. Advertencia. El siguiente contenido está basado en hechos reales, documentados por la justicia estadounidense. Incluye descripciones explícitas de secuestro, tortura física y psicológica, abuso sexual y privación extrema de la libertad. Puede ser perturbador para algunos espectadores. Se recomienda discreción. El 19 de mayo de 1977 era un día soleado y caluroso en Eugene, en Oregón. Colleen Stan, una joven de 20 años con el rostro espolvoreado de pecas y una melena castaña, empacaba una pequeña mochila. Su espíritu era el de la época, libre, aventurero, confiado. Había dejado su hogar en Healdsburg, California, buscando un nuevo comienzo. Aquel día, su plan era hacer autostop hasta una fiesta en el estado de Washington. Era una práctica común, casi inocente. Se despidió de su compañera de cuarto, subió a su auto y lo dejó estacionado cerca de la Interestatal 5. Con el pulgar alzado y una sonrisa tímida, se encomendó a la carretera y a la buena fe de los desconocidos. Los coches pasaban de largo. El sol calentaba el asfalto. Finalmente, una furgoneta color canela, una Dodge antigua, se detuvo a su lado. Al volante iba un hombre delgado, de cabello oscuro y bigote, con una apariencia común. A su lado, una mujer joven sostenía a un bebé en brazos. Parecían la imagen de una familia joven y normal. El hombre, Cameron Hooker, de 23 años, se presentó como un carpintero que viajaba con su esposa Janice y su hija de 7 meses hacia su hogar en Red Bluff, California. Janice, de 21 años, sonreía con cansancio maternal. Para Colleen, fueron un golpe de suerte. Un viaje seguro, con una pareja amable. Aceptó subir. Los primeros kilómetros transcurrieron con normalidad. Conversación trivial, el paisaje desfilando por la ventana. Pero una tensión sutil comenzó a filtrarse en el ambiente. Cameron, conversador al principio, se volvió contemplativo. Janice evitaba el contacto visual. La furgoneta se desvió por caminos secundarios, alejándose de la ruta principal. Cuando Colleen, con creciente ansiedad, preguntó por el desvío, Cameron ofreció una excusa vaga sobre un atajo. El instinto de Colleen gritó que algo estaba mal, pero la lógica la tranquilizó. Estaban en pleno día, con un bebé. ¿Qué podría pasar? La respuesta llegó en un tramo solitario y boscoso de la carretera. Cameron detuvo la furgoneta. Con una calidez que se había esfumado, le pidió a Colleen que se echara en el suelo de la parte trasera del vehículo, argumentando que quería revisar una posible fuga de aceite desde abajo. Una solicitud absurda. Colleen se negó, presa del pánico. En ese momento, la máscara se cayó por completo. Cameron sacó un cuchillo. Sus ojos ya no eran los de un padre de familia. Eran los ojos planos, fríos, de un depredador. Janice permaneció sentada, inmóvil, mirando al frente, sosteniendo a su bebé. No dijo una palabra. No hizo un gesto. Su silencio fue la primera celda. Colleen fue forzada al suelo. Cameron le vendó los ojos con un paño oscuro y le esposó las muñecas. Luego, procedió a lo que sería el primer acto de un ritual de dominación total. La colocó dentro de una caja. No era un símbolo, era un objeto real. Una caja de madera contrachapada de aproximadamente 1 metro de largo, 60 centímetros de ancho y 40 de alto. Tan pequeña que era imposible estirarse. La metió dentro como a un objeto y selló la tapa. En la oscuridad absoluta, solo quedaba el sonido del motor, el llanto ocasional del bebé y el terror que petrificaba cada músculo de su cuerpo. El viaje continuó durante horas. La caja era un horno. El aire escaseaba. Cada bache del camino era un golpe contra su cuerpo ya dolorido. La desorientación fue total. Había dejado de ser Colleen Stan. Se estaba convirtiendo en una cosa, en propiedad de alguien más. La furgoneta finalmente se detuvo. Estaban en el 114 Center Street, en Red Bluff. Una casa modesta, de un solo piso, que sería su infierno durante los siguientes 7 años. Cameron sacó la caja y la llevó al interior, a un dormitorio. Al abrirla, Colleen, desesperada, suplicó por su vida. Cameron no respondió con violencia física inmediata. Respondió con un discurso calculado. Le dijo que pertenecía a una organización secreta y poderosa llamada The Company, una especie de mafia de esclavitud. Le explicó con una lógica retorcida que si intentaba escapar,
esta organización la encontraría y mataría no solo a ella, sino también a toda su familia. Le aseguró que su sumisión era la única manera de garantizar su seguridad y la de sus seres queridos. Era una mentira monumental, pero en el estado de shock, terror y aislamiento total en el que se encontraba Colleen, esa mentira encontró tierra fértil. La semilla del lavado de cerebro acababa de ser plantada. Los primeros días establecieron la rutina del horror. Colleen fue encadenada a un poste de la cama, o encerrada en un cajón aún más pequeño que la caja original que guardaban bajo la cama de los Hooker. Janice, la esposa aparentemente dócil, se reveló como una cómplice esencial. Era ella quien, a menudo, la vigilaba cuando Cameron salía a trabajar a su empleo en una fábrica de madera. Era ella quien le llevaba escasas raciones de comida y un balde para sus necesidades. La dinámica era perversa. Cameron era el amo, el torturador, la fuente de todo castigo. Janice, en ocasiones, podía mostrarse levemente menos hostil, creando en Colleen un vínculo patético de dependencia y hasta de gratitud por cualquier migaja de amabilidad. Esta técnica, conocida como el síndrome de Estocolmo doméstico, comenzó a arraigarse. La víctima, para sobrevivir psicológicamente, empieza a identificarse con sus captores. Cameron impuso un régimen de reglas estrictas y castigos brutales. Colleen no podía hablar a menos que se le dirigieran la palabra. Debía pedir permiso para todo. Tenía que llamar a Cameron maestro y a Janice señora. Cualquier infracción, real o imaginaria, era castigada con palizas, asfixia o la tortura favorita de Hooker, el gancho del cerezo, un dispositivo de su propia invención que colgaba a la víctima de los brazos atados a la espalda, una posición que dislocaba las articulaciones y causaba un dolor insoportable en minutos. La violaba regularmente, convirtiendo su cuerpo en un territorio de conquista y humillación. Janice no solo lo permitía, en ocasiones participaba o observaba. La normalidad de la casa giraba en torno a la tortura. La hija de los Hooker crecía en la habitación de al lado, ajena, al menos inicialmente, al secreto que habitaba bajo la cama de sus padres. Para Colleen, el tiempo perdió su significado. Los días se fundían en una niebla de miedo, dolor y sumisión forzada. La caja bajo la cama era su refugio y su tumba. Allí pasaba hasta 23 horas al día. En ese espacio reducido, su mente comenzó a fracturarse. La mentira de The Company se volvió su verdad. La idea de escapar no solo significaba el riesgo de ser capturada y torturada hasta la muerte por Cameron, sino que condenaría a sus padres y hermanos a una ejecución segura por parte de una organización omnipresente. Su voluntad no fue quebrantada solo con golpes. Fue metódicamente desmantelada, ladrillo a ladrillo, con una mezcla de terror brutal y manipulación psicológica profunda. Dejó de luchar por ser libre. Comenzó a luchar por ser una buena esclava, por merecer un poco de agua, unos minutos fuera de la caja. Una palabra menos agresiva. Había sido enterrada viva y su propia mente estaba cavando la tierra que la cubría. Pero el horror necesitaba un nuevo nivel. Cameron, obsesionado con el control total y con sus fantasías sadomasoquistas, decidió que Colleen debía ser completamente de su propiedad, no solo en cuerpo, sino en identidad. Ordenó la construcción de un nuevo instrumento de tortura. No era una caja para almacenarla. Era un dispositivo para aniquilar cualquier último vestigio de humanidad. Era un ataúd vertical. El nuevo instrumento no era para almacenar, sino para transformar. Cameron Hooker, con sus habilidades de carpintero, construyó un ataúd vertical. Una estructura de madera que inmovilizaba a una persona de pie, con los brazos pegados al cuerpo y la cabeza sujetada por una especie de collar. Solo un pequeño orificio permitía el paso de aire. En este contenedor humano, Colleen era encerrada durante días, completamente imposibilitada de moverse, orinar, rascarse o ajustar su postura. El dolor muscular se volvía insoportable, la claustrofobia era total. Este no era solo un castigo, era un ritual de aniquilación. Hooker buscaba, a través de esta tortura extrema, borrar los últimos vestigios de la personalidad de Colleen y reescribirla a su imagen y semejanza. La privación sensorial y el dolor constante eran sus herramientas de reprogramación. Paralelamente, una farsa macabra se desarrollaba en el exterior de la casa de Center Street. Cameron, en un alarde de perversidad y confianza, había decidido integrar a su esclava a la dinámica familiar superficial. A Colleen se le dio una nueva identidad. K, una prima lejana con problemas mentales que había venido a vivir con ellos para ayudar en las tareas del hogar. Bajo esta cobertura, se le permitía salir de su caja y realizar trabajos domésticos exhaustivos. Incluso, acompañaba a la familia a salidas públicas, a comprar al supermercado, siempre bajo la atenta y amenazante mirada de Cameron o Janice. En una ocasión, llegó a ir a una piscina pública. La gente la veía, interactuaba brevemente con ella.
sin sospechar que la joven callada y de mirada evasiva era, en realidad, una prisionera que volvería a ser enterrada en una caja al final del día. Este doble life era una tortura adicional. La libertad estaba a un grito de distancia, pero el miedo a The Company y a las represalias contra su familia, meticulosamente alimentado durante años, era un muro más alto que cualquier pared. Incluso cuando tuvo la oportunidad de hablar a solas con un vendedor en una tienda o con otro padre en un parque, el lavado de cerebro fue más fuerte. Su mente, fracturada, interpretaba cualquier intento de ayuda como una trampa mortal de la organización. La dinámica dentro de la casa también fue mutando. Janice Hooker, la cómplice inicial, comenzó a experimentar un lento desgaste. Los celos hacia la atención que Cameron dedicaba a Colin, combinados con una creciente desilusión hacia su marido. Y quizás los primeros destellos de una moralidad ahogada crearon una grieta en el frente unido de los captores. Cameron, por su parte, intensificó sus fantasías. Hablaba de secuestrar a más mujeres, de construir un verdadero harén de esclavas. Colin, en un giro dantesco de su síndrome de Estocolmo, sintió que su posición privilegiada estaba en riesgo. En un acto de sumisión total y distorsión de la realidad, accedió a firmar un contrato de esclavitud que Cameron redactó, un documento grotesco que legalizaba su condición de propiedad. Fue un momento crítico en el que la víctima internalizó completamente su rol. Sin embargo, fue el embarazo de Janice, su segundo hijo, lo que alteró definitivamente el equilibrio. Con un nuevo bebé en camino, la presión y los celos de Janice aumentaron. Cameron, por otro lado, comenzó a ver a Colleen no solo como un objeto sexual, sino como un problema logístico. El riesgo de exposición crecía. En 1981, 4 años después del secuestro, ocurrió un evento que sembró la semilla de la liberación. Cameron llevó a Colleen a un viaje a las montañas, y en un momento de descuido, ella logró escapar. Corrió por el bosque durante horas, hasta llegar a una carretera y ser recogida por un camionero. Estaba libre, físicamente, pero la prisión mental permanecía intacta. Cuando el camionero la dejó en una estación de servicio, en lugar de ir a la policía, Colleen llamó a Cameron. Le dijo dónde estaba. Le pidió que fuera a buscarla. El poder psicológico que él ejercía sobre ella era tan absoluto que, ante la libertad real, su cerebro eligió volver al cautiverio conocido, al terror organizado, antes que enfrentar el supuesto y omnipotente castigo de The Company. Cameron fue, la recogió, y el castigo por su intento de fuga fue brutal, reforzando aún más su programación. Pero la grieta en Janice se había convertido en una brecha. El intento de fuga, sumado a la presión de criar 2 hijos en un ambiente de horror sádico, hizo mella. En 1984, durante una discusión conyugal particularmente intensa, Cameron golpeó a Janice. Este acto de violencia contra ella, la señora, la cómplice, fue quizás la llave que abrió la jaula. Janice comenzó a temer por su propia vida y la de sus hijos. Una noche, tras otra violenta pelea, Janice buscó a Colleen. Con lágrimas de pánico y remordimiento, le hizo una revelación que sacudió los cimientos de la realidad construida durante 7 años. The Company no existía. Era una mentira. Todo, absolutamente todo el edificio de terror que la mantenía cautiva había sido una farsa ideada por Cameron. Fue como despertar de un coma profundo. La noticia no trajo alivio inmediato, sino una tormenta de confusión, rabia y un terror nuevo y diferente. Si la organización no era real, entonces las reglas habían cambiado. El muro imaginario se derrumbó, dejando al descubierto una puerta que siempre había estado allí. Poco después, Cameron anunció que se iba de viaje por trabajo por unos días. Era la oportunidad. El 9 de agosto de 1984, con el apoyo titubeante pero decidido de Janice, Colleen Stan salió de la casa de Center Street. No salió corriendo. Salió caminando, con el corazón en un puño, esperando en cada esquina ser interceptada por los esbirros de la organización fantasma. Tomó un autobús Greyhound y viajó durante horas, de regreso a California, a la casa de sus padres. La reincorporación al mundo fue un trauma en sí mismo. 7 años de desarrollo tecnológico y social habían pasado. Su familia, que la había dado por muerta, lloró de alegría y horror al escuchar su historia. Pero la mente de Colleen no se curaría con un abrazo. Sufría pesadillas, ataques de pánico, y la sombra de Hooker era larga. Con un valor sobrehumano, decidió denunciar. La policía, al principio escéptica ante una historia tan extrema, inició una investigación que rápidamente encontró pruebas contundentes. El 14 de febrero de 1985, Cameron Hooker fue arrestado. Janice, a cambio de testificar contra su marido, recibió un trato judicial. El juicio fue un espectáculo nacional. Colleen, con una serenidad desgarradora, testificó durante días, describiendo cada detalle de su calvario.
La defensa de Hooker intentó pintarla como una participante consentida, una fantasía que se derrumbó ante la evidencia física y el testimonio de Janice. Los peritos describieron el profundo lavado de cerebro y el síndrome de Estocolmo. La caja de madera y el ataúd vertical fueron llevados a la sala como pruebas mudas y elocuentes. En 1985, Cameron Hooker fue declarado culpable de secuestro, agresión sexual con instrumentos extraños y perversión, y sentenciado a 104 años de prisión, pena que cumple hasta hoy. Janice Hooker, condenada a 5 años de libertad condicional por secuestro y encubrimiento, cambió de identidad y trató de desaparecer. La historia de Colin Stan es un mapa de los límites más oscuros de la resiliencia humana. No es solo la historia de una caja de madera, sino de las cajas mentales que pueden construirse alrededor del alma. Su liberación física fue el primer paso de una lucha de por vida por reconstruir su identidad, una lucha que enfrentó con una fuerza inspiradora. Se casó, tuvo una hija, y aunque las cicatrices nunca desaparecen, dedicó décadas a una vida en quietud, lejos de los focos, un testimonio vivo de que incluso desde el lugar más profundo de la oscuridad es posible volver a la luz. Este caso nos confronta con preguntas incómodas sobre la naturaleza del mal doméstico, la fragilidad de la mente y los mecanismos de supervivencia que pueden, paradójicamente, perpetuar la cautividad. Es un recordatorio escalofriante de que los monstruos más peligrosos no necesitan grilletes de acero cuando pueden forjar cadenas de miedo y mentiras. Este tipo de contenido profundo y documentado es valioso para ti. Si quieres que continuemos investigando y narrando los casos más impactantes y complejos de la Crónica Negra, con este nivel de detalle y respeto por los hechos, suscríbete a nuestro canal. Tu suscripción es el motor que nos permite dedicar cientos de horas de investigación. Dale like a este video para que YouTube entienda que quieres más documentales como este. Comparte tu perspectiva en los comentarios. ¿Cuál es el aspecto psicológico que más te impactó de este caso? Tu interacción nos ayuda a seguir creciendo y a traerte más historias que, aunque oscuras, necesitan ser contadas. Gracias por vernos hasta el final.